Muy buen día a todos, ¿cómo están? Les saluda Roberto Murillo, espero que todos se encuentren muy bien. Con este video o clase de este curso de niveles intermedios y avanzados de PureSense, vamos a empezar a ver este tema acerca de la instalación de PureSense con ZFS y Stripe con un solo disco duro. En el video o clase anterior vimos acerca de lo que es ZFS y también teóricamente vimos acerca de lo que es Stripe. Stripe también se le conoce como arreglo de tipo 0, es decir, RAID 0, pero también mencioné que Stripe se utiliza cuando necesitamos utilizar una sola unidad de almacenamiento. Para efectuar la instalación de PureSense voy a utilizar una máquina virtual con VMware. Una vez que tenga creado la máquina virtual y comience a efectuar la instalación, durante la instalación voy a utilizar el esquema de partición GPT con BIOS. La memoria virtual, es decir, el swap, lo voy a aumentar a 4 GB de RAM. Esto lo voy a explicar más adelante por qué lo voy a aumentar. De las características de la máquina virtual, va a disponer un solo disco duro, valga la redundancia, y su almacenamiento va a tener un espacio de 20 GB. Va a disponer de dos interfaces de red, WAN y LAN. Va a disponer de una memoria RAM de 2 GB y dos núcleos de CPU o dos procesadores. Va a disponer de un monitor o display para la consola. Así que en este momento voy a empezar a crear la máquina virtual para preparar la instalación de PureSense. Entonces, como pueden observar aquí en la característica del hardware para esta máquina virtual, aquí tengo la memoria RAM asignada a 2 GB. Para los procesadores tengo asignado dos procesadores. Para el disco duro tengo asignado 20 GB de almacenamiento. El ISO que voy a utilizar para la instalación de PureSense, como pueden observar, es PureSense edición de comunidad versión 2.6.0. Aquí pueden observar dos adaptadores de redes. El primer adaptador de red lo tengo asignado a esta conexión VNet 8, el cual representa el NAT de este hipervisor. Y también tengo un segundo adaptador, el cual lo tengo asignado con un LAN segment. Y el LAN segment se llama LAN PSense. Y como pueden observar, aquí tengo el display o el monitor para la consola. Voy a proceder a arrancar esta máquina virtual para la instalación. Como pueden observar aquí, la opción que voy a seleccionar es Auto, entre paréntesis, ZFS. Y una vez que estamos acá adentro, aquí tenemos varias opciones de configuración para aplicar la instalación de PureSense. Acá abajo vemos lo que es el tipo de pool para los discos y vemos que por defecto ya está preseleccionado Stripe. Presionamos Enter para analizar este tipo de pools y como pueden observar, aquí está Stripe. También está lo que es Miro, también está lo que es RAID 10, también está lo que es RAID Z1, RAID Z2 y RAID Z3. Todo esto lo vimos en la clase anterior teóricamente. Como estoy utilizando solamente un disco, voy a utilizar, o mejor dicho, voy a seleccionar Stripe. Es decir, va a ser un disco que no tiene redundancia. Le damos OK para seleccionarlo. Vemos que el disco se llama DA0. Seleccionamos con la barra espaciadora y le damos OK. Luego acá abajo vemos lo que es el pool name. Esto es más que todo para etiquetar el pool y es buena práctica aplicar lo que es el etiquetado para el pool del disco. Por defecto el pool se llama PSense, pero le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner FW Server y presionamos OK. Luego acá abajo vemos lo que son los esquemas de las particiones. El esquema de partición ya preseleccionado es GPT con BIOS, pero también podemos seleccionar otro esquema de particiones dependiendo del escenario o dependiendo de la característica de hardware en donde estamos instalando PureSense. Del esquema de partición tenemos también GPT con sistema EFI. También tenemos GPT con ambos sistemas BIOS y UEFI. También tenemos MBR con BIOS. También tenemos GPT más Active BIOS. Esto es más que todo cuando el BIOS del equipo solo permite crear una partición activa del GPT y el resto de la partición es con MBR. Y también tenemos lo que es GPT más Lenovo Fix BIOS.
Esto es más que todo cuando estamos instalando pSense en algún equipo de marca Lenovo, y para que el BIOS permita crear la partición GPT, Lenovo lo que hizo fue crear un software de solución que ya viene integrado en el BIOS que se llama Lenovo Fix, y con esto nos permite crear una partición GPT para el disco. Por lo tanto, si ustedes se preguntan cuál esquema de partición es el que tengo que seleccionar, bueno, eso depende de la tecnología y de la generación del hardware sobre el equipo en donde esté instalando pSense. Por ejemplo, el BIOS es un sistema viejísimo, es un sistema muy viejo. Por lo tanto, el BIOS por lo general solo permite crear particiones con MBR. Pero hay algunos BIOS, dependiendo de la tecnología, que sí permite crear particiones con GPT. Yo voy a seleccionar GPT con BIOS porque es la tecnología que estoy utilizando, cuya tecnología es un hipervisor de tipo 2, el cual me lo permite. Si la tecnología de su equipo es UEFI, pues selecciona esta opción para crear las particiones con GPT. Y si la tecnología o la generación de su equipo dispone de BIOS más UEFI, selecciona esta opción, así de simple. Ahora, si estamos tratando de equipos viejos, de los cuales solo tienen BIOS y que no son compatibles con GPT, pues van a tener que seleccionar MBR con BIOS. Ahora, con respecto al swap, por defecto está a 1 GB. Así que ojo con este dato. Se supone de que el swap hay que aumentarle el doble de la memoria RAM, pero no siempre es el caso, porque también depende de la memoria RAM que dispone el equipo sobre donde estamos instalando pSense. Por ejemplo, si el equipo dispone de 16 GB de RAM, no hace falta aumentarle el doble. Déjelo en 1 GB en el swap, o por mucho aumentelo a 2. De igual manera, opino lo mismo o digo lo mismo si la memoria RAM es de 8 GB. Pero yo lo voy a aumentar a 4 GB porque la memoria RAM es de 2. Entonces, en este caso, yo lo voy a poner aquí 4. Y esto lo que hace es que estoy quitando prestado un pequeño espacio del disco duro para aplicar la memoria virtual. Ahora, ya lo que puedo hacer es proceder con la instalación. Como pueden observar, aquí nos muestra un mensaje, lo que nos dice de que hay que tener mucho cuidado debido a que si seleccionamos Yes, va a empezar a destruir todos los datos que esté almacenado en el disco duro. En pocas palabras, el disco duro se va a formatear. Pero en mi caso, como solo veo un solo disco, el cual se llama DA0, no me preocupa esto. Pero si estamos instalando pSense en un sistema o en un equipo donde tiene bastantes discos duros, tenga mucho cuidado a la hora de seleccionar el disco duro para la instalación de pSense. No vayamos a seleccionar el disco duro incorrecto. En este caso voy a darle Yes y esperemos de que se finalice la instalación de pSense. Una vez que se termina de instalar pSense, es necesario reiniciar el sistema. Ahora, una vez que tenemos instalado pSense, podemos observar las dos interfaces WAN y LAN con sus respectivas direcciones IPs. Pero lo siento mucho y le pido disculpas porque en esta parte yo no voy a entrar en detalle acerca de la configuración de estas dos interfaces mediante la consola, debido a que eso ya lo mostré en el curso de pSense nivel básico. Lo que voy a hacer a continuación es voy a encender una máquina virtual que ya lo tengo preparada. Esta máquina virtual es Debian y lo único que me voy a asesorar es de que en el adaptador de la red de esta máquina virtual esté utilizando LAN segment y que esté seleccionado lo que es LAN pSense para que así pueda conectarme a pSense y realizar lo que es las configuraciones iniciales. Así que una vez que tenemos preparado el cliente, es decir, el ordenador que está interconectado en LAN, tenemos que buscar el navegador para acceder y entrar a pSense. Como pueden observar, para entrar con las credenciales por defecto es admin y la contraseña es pSense. Aquí también me disculpo con ustedes porque no voy a entrar en detalle con respecto a las configuraciones iniciales, ya que esto también lo mostré en el curso básico de pSense y ustedes lo pueden observar porque ahí se encuentra en el canal.
Una vez que está instalado pfSense, podemos observar aquí en las características, o mejor dicho, en la información del sistema, que en el CPU se está consumiendo el 2%. Vemos de que en la memoria RAM se está consumiendo el 19% y es una memoria RAM de 2 GB. Vemos el swap, que son 4 GB. Y también vemos detalles acerca de estos puntos de montajes del disco. Cada uno de estos puntos de montaje son particiones que se crean durante la instalación de pfSense cuando estamos utilizando ZFS. En el siguiente video o clase voy a mostrar en detalles cada uno de estos puntos de montajes y vamos a conocer para qué son cada uno de estos puntos de montajes. Lo que podemos observar también de que el tamaño es de 15 GB. Así que hasta aquí finalizo con este video o clase del curso de pfSense niveles intermedios y avanzados. Y nos vemos hasta en la próxima clase o video de este curso. Hasta pronto.